¿Por qué? Porque el canto que cantaba el hermano resulta que se asocia un poquito con el mensaje de este día. Canto 158, ahí en los himnarios, y vea lo que dice el coro, ¿sí? Vea lo que dice el coro ahí. De Jesús, soldado soy, obedeceré su voz. Él me manda, es mi jefe, obedeceré su voz. Eso fue lo que cantamos, ¿eh? Está fuerte, ¿no? ¿Cuántos de acá estaríamos dispuestos a obedecer la voz del Señor y a decir, soy su soldado? Y todos sabemos lo que implica ser soldado, ¿no? Todos sabemos que no es tarea fácil. A veces vemos a los soldados en las calles y las personas dicen, que solo parados pasan con una mochilita, ¿no? Y la mochila trae un montón de piedras atrás y un montón de cosas, de peso, de ropa, porque duermen en el suelo, porque andan por un lado y por otro, porque se meten en lugares que muchos de nosotros quizás no nos meteríamos a dormir, porque posiblemente hay una serpiente ahí. ¿Estaríamos dispuestos a decirle al Señor, Señor, soy tu soldado? ¿Realmente? ¿Por qué? Porque eso implica un montón de deberes, y hoy vamos a estar hablando de eso. El deber del siervo. ¿Cuál es el deber que nosotros tenemos? Y quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10, y por ahí vamos a ir comenzando, hablando un poquito acerca de los deberes que tenemos. Dice el canto, soy yo soldado de Jesús, soldado del Señor, tarea que no es fácil. Y dice Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues los que debíamos hacer, hicimos. Una palabra también bastante fuerte, ¿sí? ¿Cuáles son los deberes de los siervos? ¿Cuáles son los deberes? Porque resulta que hoy en día hablamos y decimos somos siervos del Señor porque se oye más bonito, ¿sí? Se oye más bonito. Pero Pablo, cuando estaba en su misión, él decía, yo soy esclavo del Señor. Hoy siervo se oye más bonito porque se oye más suave la palabra, ¿no? Pero Pablo era claro cuando daba por todas las iglesias. Yo soy esclavo del Señor. Y la esclavitud era dura, ¿sí? Era dura. Lo primero que tenemos que entender es que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos cuando somos siervos del Señor. Y quiero que vaya también conmigo, en este caso, a 1 Corintios capítulo 7, versículo 22. Primera carta de Corintios capítulo 7, versículo 22. Hoy la prédica va a ser un poquito dura, ¿no? Porque estamos hablando de los deberes. Y muchas veces a nosotros nos gustan más los derechos que los deberes. Entonces, primera carta de Corintios, capítulo 7, 22, dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. En otras cartas, Pablo es muy claro con todos. Nadie ha sido llamado al Señor siendo libre. Porque en otras cartas, dice Pablo, obviamente aquí está hablando de un aspecto cultural y social, de que habían libres, habían libertos y habían esclavos. Pero todos aquí sabemos, cuando Pablo habla, él dice en otras cartas, todos los que estamos aquí hemos sido esclavos del pecado.
Es decir, nadie ha sido llamado al Señor estando en libertad. Todos hemos sido llamados a Dios estando en esclavitud. Es decir, que todos nosotros venimos a ser libertos. ¿Y qué significa eso? Van a decir los hermanos, ¿no? Porque el libre es aquella persona que era ciudadano en el Imperio Romano. Es decir, tenía todos los derechos. Podía ser sepultado. Los esclavos no tenían derecho a sepultura, a un lugar bonito donde yacer sus restos. No tenían ese derecho. Los ciudadanos podían hacer votación, principalmente el padre de familia. Podía votar delante del pueblo cuando hacían algún llamado, alguna asamblea. Tenía sus bienes, tenía su riqueza. El esclavo no tenía nada de eso. El esclavo estaba en la casa de su amo y hacía lo que el amo le decía que hiciera. Pero como nosotros fuimos llamados al Señor estando en la esclavitud del pecado y venimos a estar en una libertad intermedia, digámoslo así, entre libre y esclavo. ¿Qué hacía el liberto? Y a él lo vamos a ver ahora. ¿Qué hacía el liberto? Bueno, el liberto tenía 3 cosas que hacer para su amo cuando era puesto en libertad. ¿Sí? El amo venía donde estaba el esclavo, le daba su carta o sus pertenencias o cualquier cosa que simbolizara que le estaba brindando la libertad y lo despedía de su casa. Eso no quería decir que el esclavo ahora ya no tenía amo, no. Incluso llegaba afuera y cuando él se presentaba como liberto, con aquello que hacía constar que él había sido puesto en libertad, su nombre ya no era suyo. Ahora delante de su nombre iba primero el nombre de su amo, ¿sí? Él se presentaba con el nombre del amo, porque había pasado de cierta forma a estar casi al nivel de los hijos del amo. No al nivel de los hijos, ¿sí? Pero casi ahí cerquita. Entonces él llegaba a algún lugar y se presentaba con el nombre de su amo. Cuando él era esclavo no podía hacer eso, lo cual podría significar un grave peligro para él, ¿sí? Porque tenían que descubrir de quién era el esclavo. Él no tenía derecho a llevar el nombre de su amo como suyo, pero es algo que recibía el liberto. Y cuando él recibía esto y era puesto en libertad, ahora él podía tener siervos, podía tener sus bienes. No era considerado ciudadano, por lo cual no podía estar en las votaciones de la asamblea del pueblo, pero todos los demás derechos los tenía. Podía ser sepultado, podía tener bienes y podía tener siervos. Pero a raíz de esa libertad venían 3 deberes que recibía. El primero es que ahora él tenía que hacer todo lo que le mande su amo, a pesar de que ya había sido puesto en libertad. Él no podía decir, ahora voy a hacer lo que yo quiera. No. ¿Qué significaba eso? Bueno, vaya conmigo de nuevo a Lucas capítulo 17 y vea bien lo que dice el versículo 8. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. El liberto tenía su casa, se iba, pero tenía una deuda laboral con su amo. Y acordaba con su amo servirle tantos días al año. No tenía que hacerlo él con sus manos, ya que ahora que podía tener siervos, podía mandar a sus siervos a que hicieran el trabajo. Pero tenía esa deuda y tenía que hacer lo que el amo había acordado con él. Preguntémonos, ¿qué ha acordado Dios con nosotros? ¿Cuál es el trabajo del Señor? ¿Qué es lo que el Señor está esperando de nosotros? ¿Sí? ¿Qué hemos acordado con Él al momento que nosotros somos puestos en libertad de esa esclavitud del pecado? Una de las primeras cosas que acordamos con el Señor, y espero que me ayuden a confirmar lo que voy a decir ahorita, es: Padre, yo quiero vivir en tu santidad. Esa es la primera cosa que nosotros hacemos, ¿sí? Lo primero que nos comprometemos con Dios.
cuando aceptamos ser libres de esclavitud. ¿Por qué? Porque vivir en santidad implica no volver a vivir en pecado, apartarme de la vida de pecado. Eso implica vivir en santidad. Acordamos lo que decía el hermano Jaime, todo hacerlo como para el Señor. Y acordamos también amar al prójimo, no como a mí mismo, ¿sí? No como a mí mismo. Amar al prójimo como Cristo me ha amado a mí. Solamente he mencionado 3 cosas. Pero si usted va a la Biblia y ve la vida de Pablo, ve la vida de Pedro, ve la vida de Juan, se da cuenta que el compromiso que ellos habían hecho con Dios para ser libres de la esclavitud no se queda en esas 3 cosas. Toda la vida de ellos pertenecía a Dios. A todo lugar donde iban estaban comprometidos con trabajar para el Señor. Solamente recordemos las palabras de Pablo. Pablo dijo: yo trabajé haciendo tiendas para no recibir nada de ustedes mientras les ministraba. Hay un contexto ahí atrás de por qué Pablo dice eso. Pero Pablo está siendo claro. Él estaba trabajando por un lado haciendo tiendas, vendiendo tiendas, y a la vez estaba haciendo la ministración para la cual había sido llamado. ¿Cuál es el compromiso que nosotros hemos asumido? ¿Cuál es el compromiso que nosotros hemos agarrado, el deber que hemos agarrado con Dios? Un buen siervo está dispuesto a hacer todo lo que le mande su amo. Dios nos manda a nosotros a no volver a vivir en pecado, ¿sí? Dios nos manda a nosotros a hacer la voluntad de Él, no a hacer nuestra voluntad. Nos llama a ser nuevas criaturas, nos llama a predicar su palabra, solamente aquí en Candelaria, ¿verdad? Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, la gran comisión. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Prediquen el evangelio, ¿a dónde? A toda criatura, en todo lugar. En otro lugar dice el Señor: van a ir a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Dar testimonio con mi vida es el deber que me está pidiendo el Señor. Eso es lo que Él me pide. El Señor no me pide a mí lo que dice el pasaje de Lucas, ¿no? Que le prepare la cena, que espere que Él termine. No, el Señor me pide que haga lo que Él me mandó anteriormente. Dar testimonio al mundo de lo maravilloso que Él ha sido conmigo. Confesar al mundo todo lo que Él ha hecho en mi vida. Eso es lo que Él me está pidiendo. Mateo capítulo 5 versículo 41. Vaya conmigo. Y no pierda Lucas capítulo 17. Mateo capítulo 5 versículo 41. Bueno, vamos a leer un poquito antes para que veamos cómo habla Jesús y de todo lo que se está hablando. Dice así: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? No tenga odio en su corazón, ¿sí? Este es uno de los deberes que nos está pidiendo. No tenga odio en su corazón. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Segundo, no amemos las cosas de esta tierra. ¿Se ha dado cuenta cómo muchas personas pierden la vida por un teléfono porque se le acercan a robárselo? Porque le van a quitar los zapatos. Lo segundo que nos está diciendo es: no ames las cosas de la tierra. No te metas a pleito, no pierdas tu familia, no pierdas tus hijos por pelear un terreno, por ejemplo. No pierdas porque te roben los zapatos, pierdas tu vida, porque no quieres dar los zapatos. O porque no quieres dejar que se lleven tu teléfono o dejes que te quiten la vida. No ames las cosas que son de este mundo.
Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Las cosas del mundo se pueden recuperar en algún momento. Es verdad que cuestan, es verdad que llevan trabajo, pero la vida nunca se va a recuperar si la dejamos perder. Y eso no solo se aplica a las cosas del mundo, a las materiales, se aplica también a las espirituales. Hay muchas personas que les han querido quitar el espíritu y se lo entregan al diablo, ¿sí? Y lo voy a decir así, se lo entregan al diablo. Allá venía el que se lo lleve, ¿no? Con tal de que no me quite las cosas que tanto amo, de los placeres, los deleites, que se lleve mi alma. También se aplica a las cosas espirituales, porque a veces nos arriesgamos a dejar que se lleve nuestra alma con tal de evitar que nos quiten las cosas malas de nuestra vida, espirituales. Versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Tercer deber que pide en este primer punto: dale a los demás más de lo que esperan de ti. Da más de lo que se te pide. Si alguien te ama, ámalo más de lo que él te ama. Si alguien te pide ayuda, ayúdalo más de lo que él te lo está pidiendo. El mejor ejemplo que tenemos en la Biblia son los macedonios. ¿Cómo dice Pablo de ellos? En su pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Hasta en rima lo puso Pablo. Hasta suena bonito cuando se dice como que fuera poema. Porque abundaron en aquello que no tenían, porque dieron aquello que no poseían. Y dice Pablo, rogándonos que les permitiésemos participar en aquel mandamiento de los santos. Es decir, Pablo no les había pedido que lo hicieran porque él pensaba que en la pobreza de ellos no iban a poder dar nada. Y dijo, no, ellos quizás necesitan ayuda. ¿Cómo les voy a pedir? Y los macedonios dijeron, nosotros podemos ayudar. Ellos no anduvieron viendo su pobreza y abundaron en más de lo que tenían. Un buen siervo está dispuesto a hacer todo lo que le mande su amo. Segundo, un buen siervo da prioridad a la necesidad de su amo. Ya no piensa en sí mismo, ¿sí? El que era puesto en libertad, el liberto, cuando él iba a dar ofrendas a sus dioses en el pueblo romano, lo primero que hacía antes de entrar al templo era dejar una ofrenda para protección de su amo y después dar la suya. El buen siervo ya no anda pensando en su necesidad primero, sino en la necesidad de su amo. ¿Y qué es lo que el Señor necesita de nosotros? No necesita riqueza, no necesita nuestra casa, no necesita nada de lo físico. El Señor necesita obreros para su viña, para la viña del Señor. Necesita obreros. Y el obrero que necesita el Señor no es el predicador, no es el evangelista, no es la maestra de niños. ¿Por qué? Porque todos los que estamos acá hemos sido puestos en libertad por Jesús. Eso quiere decir que todos nosotros somos deudores del Señor. Absolutamente todos. Y si nos ponemos a pensar en cómo era nuestra vida antes, estoy seguro que nos encontraríamos en la misma situación de Lucas capítulo 7. Y no lo vamos a leer todo. Vamos a leer solamente el versículo 41 al 43 y les cuento el resto. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 7 que Jesús fue invitado a la casa de Simón el fariseo a comer. Llegó Jesús, se sentó a la mesa con sus discípulos, comenzaron a comer y entró una mujer pecadora. No se nos dice cuál es el pecado de ella. Nosotros especulamos, ¿no? No se nos dice cuál es el pecado. Es una mujer pecadora conocida por todo el pueblo, por ende su pecado tuvo que haber sido algo grave para que todo el pueblo lo supiera.
O el pueblo se lo andaba contando a cada uno, ¿no? El pueblo también podía haber sido medio chismoso y ella no hizo mucho y se lo contaron a todos. Pero la cosa es que todo el pueblo conocía el pecado de esta mujer. Ella llega llorando a un lugar donde no ha sido invitada. Se postra a los pies de Jesús, le lava los pies como era la tradición de los, escuche bien, de los anfitriones. La mujer ni siquiera estaba invitada. Esa tradición era de los anfitriones. Es decir, Simón el fariseo tenía que haber lavado los pies de Jesús. O haber pedido a un siervo que se los lavara, pero no lo hizo. Entró esta mujer, llega donde está Jesús y le lava los pies a Jesús con sus lágrimas. Y Simón empieza a juzgar a la mujer. ¿Cómo es posible que Jesús se deje lavar los pies por una mujer tan pecadora? Si él fuera profeta, conocería todos los pecados. Conocería quién es la que le está lavando los pies. Y allí viene el versículo 41 al 43, donde creo que muchos de nosotros nos encontraríamos. O nos encontramos antes de venir a ser llamados siervos de Jesús o siervos de Dios. Y dice así: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Escuche bien que la pregunta que Jesús le hace a Simón no dice quién de los dos le ama, sino quién de los dos le amará más. Los 2 deudores, al ser perdonados, aman al Señor que les perdonó. Pero cada uno de nosotros sabe la condición en la que fue llamado y sabe de dónde fue rescatado. Cada uno de nosotros conoce cuál es la situación que estaba viviendo antes de llegar a ser siervo de Dios. Y por ende, espiritualmente, hay algunos que están mucho más agradecidos con Dios. No se lo andan contando al mundo, ¿sí? No se lo andan diciendo a todos. Pero viven su vida completamente endeudados con el Señor, porque saben que tenían una deuda mucho peor que no podían pagar. Y dicen: el Señor me perdonó, ahora mi vida le pertenece a Él, porque estoy agradecido con lo que Él hizo. No tenía cómo pagarle. Por eso es que la mujer pecadora llega a los pies de Jesús y lava los pies de Él. La mujer pecadora no anduvo pensando: todo el mundo me va a ver, todo el mundo me va a juzgar. La mujer pecadora lo que pensó es: ¿qué necesita mi Señor? Pregúntese todos los días en su casa, en las noches: ¿qué necesita el Señor de usted? Ese es el segundo deber. Primero, el buen siervo hace todo lo que el Señor le manda. Y segundo, primero ve la necesidad de su amo y después ve la suya. ¿Qué necesita Dios de nosotros? Hay personas que dicen: Dios no necesita nada. Claro, pero eso es porque Dios es todopoderoso y Dios es grande. Pero hablemos en su misión acá en la tierra. ¿Qué necesita Dios que nosotros hagamos acá en la tierra para que el mundo le conozca? Y empieza a responderse usted solo ahí en su corazón, ¿sí? ¿Qué necesita de usted? ¿Para qué fue llamado? ¿Qué puede hacer usted por el Señor? Vaya conmigo siempre a Lucas capítulo 17, volvemos al pasaje. Y vamos con el tercer deber. Tercer deber. Un buen siervo sabe que no es merecedor de la gracia de Dios por las obras. La mujer que lavó los pies de Jesús, los lavó porque tenía fe. Y eso lo dice Jesús al final del capítulo 7. Tu fe te ha salvado, le dice aquella mujer. La mujer buscaba el perdón. Pero hay que estar claros en que el buen siervo sabe que él no merece ser perdonado.
Sabe que él no merece recibir la gracia de parte de Dios. Versículo 9, capítulo 17, dice así: ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. El buen siervo no debe servir a Dios, y este es un deber. No debemos servir a Dios nosotros porque Dios me va a dar riquezas. ¿Sí? Hay una canción que dice: yo no te sirvo por el oro, por la plata, porque me sanes. Yo te sirvo porque un día tú me salvaste. Miren, nosotros no debemos servir a Dios porque Dios me va a dar riquezas. Actualmente existe esta famosa teología de la prosperidad. Dale a Dios $5 y Dios te va a dar 100. Haz un pacto con Dios y Dios te va a sanar. Yo realmente no sé en qué momento la iglesia se convirtió en esa caja de cambio, de intercambio, de trueque con Dios. Pero el buen siervo no debe servir a Dios porque Dios le va a devolver algo. El buen siervo debe estar dispuesto a servir a Dios porque Dios ya se lo dio todo. Es que nosotros no somos merecedores de la salvación de Dios, no somos merecedores de la vida eterna, no somos merecedores de que Cristo haya muerto en una cruz y vertido su sangre por nosotros. Por eso debo servir a Dios, por agradecimiento a que Él ya hizo todo para mí, en que Él ya dio a su Hijo por mí, y yo ni siquiera tuve que pedírselo, porque yo sabía que no lo merecía. Yo creo que si nosotros nos hubiésemos acercado a Dios a pedirle que Él sacrificara a Jesús por nosotros, llegando delante de Dios hubiéramos empezado a temblar y no nos hubieran salido palabras, porque no nos hubiéramos considerado dignos de pedirlo. No nos hubiéramos considerado dignos de pedirle a Dios que sacrificara a su Hijo. Él lo hizo sencillamente porque nos ama sin que nosotros lo hayamos pedido. Y aquí quiero que recordemos al hijo pródigo. ¿Recuerda las frases que él dijo? Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Muchas veces nosotros quizás podemos decirle al Señor de esa forma, ¿no? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, pero si sacrificas a tu Hijo amado por mí. Pero no, nosotros no somos capaces de decirlo. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo llegó delante de su padre y dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Y el padre lo abrazó. Y ya no hubieron más palabras de parte del hijo. Ya no dijo el hijo: no merezco ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. No porque él no hubiera querido decirlo, él ya lo había planificado. El problema es que cuando ya estuvo en el lugar, ya su boca ya no pudo hablar. Ya su padre tampoco se lo permitió porque lo abrazó. Y me imagino aquel momento. El siervo no sirve a su amo por lo que el amo le va a dar. El liberto, que es el pasaje que decía en 1 Corintios capítulo 7, versículo 2, cuando dice que nosotros somos esclavos que hemos sido puestos en libertad. Lo otro es que ese amo ya no sirve, ese liberto ya no sirve a su amo porque el amo le va a dar algo. Él ya está puesto en libertad. Ya no es deber del amo estarle dando su comida, ya no es deber del amo estarle brindando ayuda. Ya no. Pero el liberto sigue teniendo esa deuda con su amo porque le dio la libertad que tanto deseaba. Entonces, cada vez que había un cumpleaños en el pueblo romano, de parte de alguno de los familiares del amo, de su hija, de su hijo, de su esposa, el que había sido puesto en libertad tenía deuda. Escuche bien, no era si quería. Tenía una deuda de llevar un gran regalo para el cumpleañero, porque era el familiar del amo que lo había dado la libertad a él.
Y si el que estaba cumpliendo años o el que tenía algún logro delante del pueblo era su amo, el regalo tenía que ser mucho más grande, que ese le tenía que dar, que ese liberto tenía que entregar. Era parte de la tradición romana. Era parte de su tradición. Y si eso hacían los del mundo, ¿qué no tenemos que hacer nosotros por Dios? Si eso hacían los romanos que vivían adorando a otros dioses, ¿qué no tenemos que hacer nosotros que adoramos al Dios verdadero, al Dios todopoderoso? Dice Romanos capítulo 11, versículo 35. ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Y es una pregunta la que hay ahí. ¿Alguno de nosotros hemos hecho algo por Dios antes para que Él nos pueda pagar? La respuesta es no. Como dijo en Lucas capítulo 17, versículo 9 al final, pienso que no. Ninguno de nosotros ha hecho algo por Dios antes de lo que Él ha hecho ya por nosotros. Hermanos, los deberes que nosotros tenemos, acá solamente menciono 3, pero créame que podríamos hacer una lista infinita de cosas que debemos hacer por Dios, por todo lo que Él nos ha hecho a nosotros. Lo primero, estar dispuesto a hacer todo lo que nos mande Dios, todo lo que Dios nos pida. Hermanos, no reneguemos cuando Dios nos pida hacer algo, ¿sí? Pero pregúntele a Dios, Dios, ¿qué quieres que haga? Pregúnteselo en oración. Y no diga, no puedo. Esté dispuesto a hacer todo lo que Dios le mande a usted. Segundo, dé prioridad a las necesidades de su amo. Dé prioridad a las reuniones de Dios, a donde usted viene a adorar a Dios. Cuando hay un servicio en su hogar, haga lo mejor para el Señor. Cuando esté en su cuarto sola orándole a Dios, hágalo lo mejor para el Señor. Hay oraciones que lastimosamente son bien cortas, ¿no? Gracias Dios por el día que me diste, amén. Me voy a dormir. Priorice a Dios en su vida. Cuando va a orar a Dios, tómese un tiempo algo largo. Ore. Orar no es decirle a Dios gracias por todo lo que me... No. Orar es abrir tu corazón delante de Dios. Si tienes que llorar con Dios en tu cuarto, llora en tu cuarto. Si tienes un día que pedirle cosas a Dios porque te sientes impotente, saca todo lo que hay en tu corazón delante de Dios. Pero las oraciones que a veces hacemos en nuestra habitación se acortan tanto que caen en Dios, tú ya sabes qué es lo que necesito, te lo pido, ayúdame. Pero es necesario que desahoguemos nuestras penas en Dios. Prioricemos el tiempo con Dios. Priorice las reuniones, priorice las alabanzas, priorice leer su Biblia en su casa, priorice las oraciones. A veces le dedicamos más tiempo a nuestra vida que a Dios. Prioricemos las necesidades de nuestro amo. Y tercero, y este fue el último punto, reconozcamos que no merecemos nada de lo que Dios nos da. Hay personas en este mundo que lastimosamente llegan a las iglesias exigiendo que Dios les responda. Ana, en la historia de Samuel, un gran ejemplo para nosotros, no llegó delante de Dios al templo pidiéndole porque mereciera algo. Ella llegó llorando amargamente porque necesitaba de Dios en aquel momento. El publicano en el templo que se daba golpes al pecho pedía perdón a Dios porque sabía que no merecía nada. Pero hay personas que se comportan como el fariseo que estaba al lado, diciendo, gracias Dios, porque soy perfecto, porque yo diezmo, porque yo hago esto. Entonces, el tercer punto es, reconozcamos que no merecemos nada de lo que hemos recibido de parte de Dios. Y van a ver cómo la vida de nosotros comienza a cambiar.
espiritualmente, porque nos damos cuenta que todo lo que recibimos todos los días viene de parte de Dios, porque nos damos cuenta que aquel plato de frijoles que hoy no tenía, Dios me lo mandó, porque resulta que ahora que solo tenía una cora para las tortillas y necesitaba dos, le bajaron el precio a las tortillas, ¿no? Y llego y me dan el doble de lo que antes me daban por una cora, y uno dice, bueno, ¿y cómo pasó esto? Miren, Dios hace cosas en nuestra vida que nunca vamos a comprender. Yo siempre me he preguntado si yo merecía vivir después de un accidente que creo que todos ustedes conocieron, o la mayoría, que fue de tránsito allá bajando el Congo, ¿no? Un accidente de tránsito cuando yo tenía 11 años, cuando vivía con mis padres. Y yo siempre me pregunté, bueno, Dios, ¿y yo por qué estoy vivo? ¿Y por qué no tengo golpes en el cuerpo? ¿Por qué no pasó nada? ¿Por qué el carro se hizo pedazos y yo todavía estoy aquí? Es que realmente nosotros no merecemos nada de lo que Dios nos da. Y hay cosas que Dios nos da que son tan maravillosas que nadie en el mundo se las va a dar. Yo me preguntaba cómo es posible que hay gente que se dé vuelta en un carro a 1 metro de altura y muera, y nosotros caemos 50 metros y estamos aquí. ¿Acaso lo merecíamos? Si respondo como dice el capítulo 9, el versículo 9, terminaría diciendo, pienso que no. Pero es que no es de merecer. Dios da a cada uno de nosotros porque Él nos ama, porque Él tiene misericordia de nosotros. Hermanos, nuestros deberes son grandes acá, pero no son deberes para conseguir algo que Dios nos va a dar, una paga, porque Él nos pagó mucho antes de que nosotros comenzáramos a trabajar para Él. Así que, amados hermanos, comprometámonos con servir a Dios el resto de nuestra vida hasta que Él venga. Y nuestra vida va a comenzar a sentir el gozo cada instante, porque vamos a ver la gloria de Dios en nuestro corazón a cada lugar donde vamos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Quedamos con nuestro hermano. Amén.